¿Usted conoce o ha oído hablar de la iglesia La Luz del Mundo? ¿Por qué dicha iglesia es considerada una de las más pujantes en México? ¿Sabía usted que es la denominación religiosa mexicana con mayor expansión a nivel internacional? Su trayectoria sin duda no ha sido fácil y ha sorteado grandes polémicas. Todo sobre la iglesia La Luz del Mundo, aquí en Sacro y Profano. La Iglesia La Luz del Mundo y Apoyo a la Verdad es una denominación cristiana fundada en la ciudad de Guadalajara en 1926. Se le considera una de las iglesias de origen mexicano más destacada por su alto crecimiento en membresía y su considerable expansión internacional en América del Norte, Europa, Asia y Oceanía. La congregación se registró en 1993 como asociación religiosa y fue de las 10 primeras en hacerlo. Tiene su capital espiritual en la colonia Hermosa, provincia de Guadalajara. La Iglesia La Luz del Mundo es uno de los movimientos religiosos mexicanos más exitoso, con cerca de 3,000 templos. El censo de población del 2010 registró 188,326 feligreses. La iglesia sostiene que tiene 5 millones en todo el mundo. Diversos académicos la ubican como una iglesia neopentecostal, aunque dicha clasificación incomoda a muchos integrantes. La Iglesia La Luz del Mundo tiene copiosa base popular, en su origen sectores rurales y migrantes en Guadalajara. Sin embargo, la composición social ahora es variada. Sectores medios urbanos y profesionales han venido emergiendo. Su estructura organizacional es vertical. La iglesia ha sido conducida por una dinastía. Fundada por Aarón Joaquín González, dirigió la iglesia de 1926 a 1964. A su muerte fue sucedido por su hijo Samuel Joaquín Flores, quien condujo a la iglesia de 1964 a 2014. Actualmente la conducción es de Nazón Joaquín García. La iglesia se adhiere a los principios juaristas de laicidad y libertad religiosa. Buenas noches, gracias por estar en Sacro y Profano. Le propongo adentrarnos a una de las iglesias cristianas que más ha crecido en México en los últimos años. Se trata de la iglesia La Luz del Mundo, que ha sido, por cierto, muy estudiada por académicos, ha sido muy atacada por otras denominaciones y ha sido procurada por políticos, por partidos. Hoy vamos a conversar sobre esta fascinante organización. Muchas gracias, Susana, por estar acá. Sabemos que vienes desde Guadalajara. Muchísimas gracias por tu presencia dentro, digamos, del espectro religioso de México. ¿Cómo podemos situar la iglesia La Luz del Mundo? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. La verdad es que agradecemos el espacio. Yo creo que la iglesia La Luz del Mundo se encuentra en un proceso de globalización. Ha trascendido las fronteras. Los últimos 4 años ya tiene presencia en 8 nuevos países y seguramente de aquí a agosto, que es nuestra ceremonia anual, incrementará ese número debido a la cantidad de misioneros que están saliendo a todos los países. Pero también creo que socialmente la iglesia está irrumpiendo en su entorno social porque además de tratar de ser congruentes entre lo que decimos, creemos y pensamos, obviamente, y actuamos, tiene un compromiso social en todo el espacio y el entorno de nuestra vida cotidiana, tratar de ser no solo buenos creyentes y buenos cristianos, sino sobre todo buenos ciudadanos, entendido esto como ciudadanos que viven dentro del marco de la ley, ciudadanos que transforman su entorno social, su entorno urbano, que hacen inversiones, que trabajan en la economía, digo, como todo buen ciudadano, digámoslo así. Entonces está irrumpiendo de manera importante ya tenemos varios años así, pero ahora lo está haciendo con mayor fuerza, con mayor ímpetu, estamos siendo vistos desde otra óptica.
La gente nos ha ido conociendo de primera mano y no a través de fuentes indirectas, digamos, que a veces tenían cierta intención de tergiversar lo que éramos y lo que somos. Por eso creo yo que estamos en un proceso de total apertura también y un proceso en el que podemos ser vistos como lo que realmente somos. Sí, yo he sido testigo de cómo han ganado ciudadanía, digamos, en el concierto religioso. Cuando yo empecé en esto, eran considerados como una secta, ¿no? Y ahora una iglesia con toda la seriedad y la prosapia, digamos, del hecho. Edgar, coméntanos un poco más sobre el surgimiento de esta iglesia. En la cápsula fue muy breve, evidentemente, pero ¿qué apuntes nos podrías dar? Una iglesia que surge en Jalisco conservador católico, que no creo que haya sido fácil, en plena guerra cristera y con sectores muy, muy populares. Muchas gracias por la invitación. Hemos de decir en un primer lugar que el surgimiento de la iglesia en realidad no se remonta a 1926. La iglesia surge y obviamente al ser la iglesia de Jesucristo tiene como fundamento y fundador Jesucristo mismo, quien al llegar a este mundo comienza su ministerio predicando el evangelio de paz, de amor, de fraternidad, hermandad entre los hombres y encarga esta misión a una institución que él denomina apostolado. Y es en este sentido que el apostolado se encarga de predicar el evangelio ante todo el mundo. En un primer momento elige a 12 apóstoles a quienes manda a Israel a comenzar con este evangelio. Pero también elige al apóstol Pablo, quien es el apóstol de los gentiles, y con esa misión de Jesucristo de expandir el evangelio, comienza ese periodo de la primitiva iglesia cristiana. Pero también se previó por parte de Jesucristo y los apóstoles que vendría un periodo de ocultamiento, un periodo de escasez apostólica, podemos decirlo así, pero que tendría un término. El ayuno apostólico para nosotros, como dice la cápsula, comienza en 1926, donde un titular de este ministerio apostólico nuevamente comienza a ejercer la función y la misión encomendada a Jesucristo, que es la expansión del evangelio. Por otro lado, quisiera comentarte que no es una cuestión de sucesión. La sucesión es un término que se maneja dentro de la Iglesia Católica, de cómo van sucediendo uno tras otro. Sin embargo, en la Iglesia La Luz del Mundo, quien elige es el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Actualmente, como se escuchó en la cápsula, el apóstol es Nazón Joaquín García. Muy bien, pues tenemos un acercamiento inicial sobre una de las iglesias de mayor crecimiento a nivel de feligresía en México en los últimos 20 años, una iglesia que ha venido ganando peso, que ha venido ganando espacio tanto a nivel nacional y especialmente a nivel internacional a través de sus misiones, y vamos a adentrarnos posteriormente en cuáles son sus características y cuál es el momento actual de la iglesia, la luz del mundo, aquí en Sacro y Profano. La iglesia, la luz del mundo, es el tema de esta noche en Sacro y Profano. Es una de las iglesias más dinámicas, con mayor presencia y también con una expansión notable, sobre todo a nivel internacional. Hace unos momentos nos conversabas que no solamente era alimentar la fe o ser buenos cristianos, sino fundamentalmente hacer buenos ciudadanos en sus diferentes ámbitos. Es claro que desde afuera se ve que no solamente son creyentes, sino la iglesia procura aspectos de trabajo, aspectos médicos, aspectos educativos, aspectos de sociabilidad en torno se convierten en redes y en redes sociales importantes. Cuéntanos más sobre esto. Sí, porque hay una, digamos, promoción desde el discurso religioso de no quedarnos donde estamos, de superarnos todo el tiempo, y en ese sentido es que la iglesia nos impulsa a ser mejores, ¿verdad? Porque a través del discurso religioso le da un sentido a nuestra vida. Pero el sentido trasciende porque tenemos que manifestar nuestra fe no solo diciendo yo soy de la luz del mundo, sino tenemos que decirle a la sociedad, oye, yo soy de la luz del mundo porque soy así, así y así, o de esta y de esta otra forma.
Yo creo que es lo que a veces ha faltado un poco para que la sociedad nos vea como lo que somos, porque no ha podido verse el auténtico sentido de vida que tenemos. La Iglesia nos da un sentido de vida religioso, pero también sentimos un compromiso social, digámoslo así, un compromiso moral con la sociedad de trascender en todo el tiempo. ¿Cómo reaccionas a la expresión que usan sociólogos y antropólogos de una teología de la prosperidad? Que no solamente es Dios, sino también un bienestar en la vida cotidiana. Es correcto, porque nosotros lo entendemos desde el punto de vista de la fe en una promesa que Dios hizo a su apóstol, al hermano Nazón. Nosotros desde el punto de vista de la fe creemos que Dios efectivamente está esperando el momento indicado, si no es que ya está llegando, para darnos toda la prosperidad, no solo en términos religiosos y de crecimiento, que además tú lo has ido siguiendo, sino en términos económicos, en términos sociales, en términos académicos. Yo pude estudiar mi doctorado en España debido al apoyo de la Iglesia y como consecuencia de impulsarnos a superarnos y ser mejores todo el tiempo. Entonces es correcto. Muy bien. Edgar, cuéntanos un poco de la estructura. Ya corregiste o pusiste en cuestión esta noción de sucesión, pero un poco desde afuera da la impresión que es una iglesia como muy vertical, es decir, que tiene estamentos muy claros. Cuéntanos un poco, a lo mejor estoy totalmente equivocado. Respetamos la forma de organización de las diferentes iglesias, pero el apóstol Pablo fue muy claro en la forma de cómo se estructura la iglesia. Y él señala que Dios en su iglesia primeramente puso apóstoles, y de ahí deviene una serie de características, pero la principal autoridad que se ejerce en la iglesia de Jesucristo es el apostolado. Y como decía hace un momento, el apóstol es elegido directamente por Jesucristo. Es decir, no hay una reunión de asamblea, Ni hay votación. ni hay votación para decir, a mí me conviene a mí me conviene aquel. Aquí la designación. ¿Cómo se designa? Dame un ejemplo de Eh, cómo llega esta designación divina, por así decirlo. En el año 2014 es público, los medios de comunicación estuvieron presentes en la hermosa provincia, donde efectivamente los feligreses estábamos esperando que Dios nos indicara quién era el apóstol que continuaría con esta obra restauradora. En lo exterior, ustedes pudieron ver cuando se da a conocer el nombre, esa unanimidad que existe en la Iglesia a la Luz del Mundo, pero la cuestión de convicción es más interior. Es más interior, donde cada persona, cada sujeto creyente a la Iglesia a la Luz del Mundo, poco a poco se fue dando cuenta que efectivamente Nazón Joaquín García era el elegido por Dios. De tal manera que no hay una intervención ni un levantamiento de mano para decir, este es el que más conviene. Y el hecho de que venga, digamos, de un linaje, porque su abuelo fue el fundador y su padre fue un dirigente de larga data, no tiene que ver, es fortuito. Es una cuestión que solo le corresponde a Dios. Ajá. Incluso si nosotros revisamos la historia del apóstol Pablo, efectivamente no era un candidato idóneo para Ananías, decía era perseguidor. Sin embargo, la respuesta contundente de Jesucristo, este es el instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Muy bien, cuéntanos ahora sobre el tema del desarrollo de la iglesia. Sabemos muy bien que se desarrolló en el Bajío, una zona católica muy conservadora, y seguramente hubo muchos cuestionamientos, pero hay un aspecto fascinante. Es una iglesia que está muy inspirada por Juárez, o se ha replanteado muchas de las tesis históricas del juarismo, como la histórica separación de iglesia-estado, todo el tema de la laicidad, el tema de la libertad religiosa. Cuéntanos esto. El tema de la laicidad es un principio fundamental, pero no por Juárez, sino porque Jesucristo estableció la separación entre el Estado y la Iglesia, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La historia después demuestra cómo se fue tergiversando todo el concepto. La guerra de las dos espadas pues termina con evidenciar todo lo que se corrompió de aquel principio. Defendemos la libertad religiosa porque es la forma auténtica del derecho humano en el que podemos externar nuestra fe. Cuando yo estuve en España, por ejemplo, los hermanos asistían a la iglesia, yo llegué a ir con ellos y
a las 5 de la mañana nosotros tenemos una oración, un culto, y los hermanos tenían, por ejemplo, que bajar la voz para que su voz no trascendiera al inmueble y los vecinos de al lado no llamaran a la policía para que llegara la policía y les dijeran, oigan, no hagan ruido porque despierta, ¿verdad? Son pesadísimos los europeos, lo Sí. sé por carne propia, sí. Aquí no, aquí tenemos como esa libertad de hacerlo. Entonces, el tema del artículo 24, que tú ya has documentado bien, pues nos recordó la importancia de la libertad religiosa. Siempre lo hemos defendido por esta razón, porque necesitamos decirle a Dios la gratitud que hay en nosotros. Sí, yo recuerdo que en los edificios bajar la cadena del baño después de las 10 era tema prohibido, en París por lo menos. No ha sido fácil tampoco el proceso, han crecido y se han ganado enemistades, tanto de la Iglesia Católica como de otras denominaciones. Recuerdo 97, esta crisis que hubo en California, una secta se suicida y preguntan en México quién potencialmente pueden ser destructivos. Erdel, el dirigente de un grupo neopentecostal, señala la luz del mundo como potencialmente suicida y después de una especie de avalancha mediática en fines del siglo pasado. ¿Cómo se vivió esa experiencia de sacudimiento fuerte y mediático que vivió la Iglesia Luz del Mundo? Tú eras un jovencito en aquel entonces. Así es, gracias. Efectivamente me tocó vivir ese periodo también y lo que podemos decir es que esos ataques al interior de nosotros, finalmente, podemos decir, una de las características de la Iglesia y del cristianismo en general es que siempre ha sido atacada y se han levantado falsos testigos, ¿no? El proceso de Jesucristo pues, se da cuenta de ello. Y no somos la excepción al llevar esa marca. Ahora bien, en la actualidad podemos hablar de cómo la historia nos ha dado la razón, de cómo la historia se ha encargado de poner cada cosa en su lugar y la Iglesia La Luz del Mundo sigue creciendo, la Iglesia La Luz del Mundo sigue llegando a nuevas naciones y el crecimiento pues, va aumentando cada vez más, entre tanto que quien nos acusaba, pues ahora son prófugos de la justicia, acusados por uno de los más aberrantes delitos. Que es el caso famoso de Jorge Erdel, sí, lo tengo muy Sur, presente. Bueno, vamos a hacer un corte, es muy interesante, hemos visto algunos aspectos de cómo se vive adentro de la iglesia, cómo son beneficiados de la fe, pero también a nivel económico, cómo está estructurada la iglesia, cómo se eligen, sobre todo la cabeza, el apóstol mayor, por así decirlo, el apóstol que conduce la iglesia, y esta dimensión, sobre todo, juarista de laicidad y de libertad religiosa. Vamos a un corte, le recuerdo que estamos analizando la iglesia, la luz del mundo, y usted está en Sacro y Profano. Interesante, yo diría fascinante el desarrollo de organizaciones con un sentido ético, con un sentido religioso, que han crecido de manera muy fuerte, sobre todo en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Y no solamente son cuestiones de fe teológicas, sino tienen raíces y asentamientos sociales y políticos. Y sabemos muy bien que en el caso de la Iglesia Luz del Mundo, muy al principio hubo una relación fuerte, estrecha con el PRI, que en ese momento, digamos, tenía peso, era, digamos, el partido en el poder. Esto ha venido cambiando. ¿Y cuál es la situación actual en términos sociales y políticos de la Iglesia La Luz del Mundo? Susana. Sí, en términos políticos, cada creyente es libre de decidir si participa activamente en política y si participa específicamente por algún partido. Hay cuadros nuestros que son de un partido específico y que ya están incluso ejerciendo algún puesto de elección popular. Por ejemplo, yo trabajo en un municipio, ahí en Guadalajara, bueno, en Tlaquepaque específicamente. Yo soy más técnica, siempre lo he dicho, no tan política, pero también he trabajado con gobiernos panistas o con gobiernos priistas, porque no tiene que ver… ¿Este municipio de qué partido es? Movimiento Ciudadano. De Movimiento Ciudadano. Ajá. Entonces, es decir, nosotros no estamos imponiendo como institución
un voto corporativo, llamémoslo así, nunca ha sido así. Hay mucha libertad de los creyentes, o hay una absoluta libertad de los creyentes para decidir si participan o no en política y por quién votan o no, Ya. básicamente. Ya. Esto es muy importante. Y frente al gobierno actual, ¿cuál es el posicionamiento que tiene o las expectativas que tiene la Iglesia a la luz del mundo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Muy bien, en un primer lugar hay que señalar que el objetivo de la Iglesia no es obtener el poder político. El objetivo de la Iglesia es muy claro y, como se ha señalado, es la difusión del Evangelio. Y en ese sentido nosotros nos acomodamos a cualquier gobierno. De hecho, la instrucción que existe sobre la Iglesia es trabajar duro, es que cada miembro se esfuerce en sus escuelas, en su trabajo, para generar una sociedad mejor. De tal manera que incluso en gobiernos que de alguna manera son muy cuestionados, como Venezuela, Cuba, Estados Unidos, el país que sea, la Iglesia a la luz del mundo tiene esa capacidad de fomentar entre sus feligreses pues la difusión del Evangelio, que es lo principal. El color del partido para nosotros no importa mucho ni determina la forma como vamos a actuar. Ya. Muy bien. No podía dejar de preguntarte sobre el tema de la mujer, sobre todo porque hay académicas que han hecho estudios y donde uno de los mayores reproches a la Iglesia es el rol secundario o no protagónico que tienen las mujeres al interior de la Iglesia. Sí, yo creo que cuando René y Fortuny fueron a hacer aquella investigación ya icónica, había, pienso yo, que un claro temor de ambas partes. Ujú. Era novedoso lo que estaban haciendo y no sabíamos cómo tratarnos mutuamente. Y a partir de ahí a lo mejor hubo ciertos roces y ciertas diferencias. Luego la postura de Fortuny, que siguió investigándonos mucho más que René, ha cambiado y cambió sustancialmente, incluso en sus colaboraciones y artículos que publicaba. La participación de la mujer en la Iglesia es muy activa, incluso en la jerarquía puede llegar a ocupar jerárquicamente el grado de diaconisa, digamos, y es elegida de la misma forma que es elegido un hombre que llega a ese nivel de diácono, por elección abierta y pública, selección del apóstol de Jesucristo por inspiración de Dios. Ahí nosotros no intervenimos en nada, es el trabajo de la mujer el que en algún momento dado lo reconoce el apóstol del Señor y le quiere regalar ese grado de honorabilidad ante la Iglesia a la mujer. Incluso en un futuro se podría hablar de una apóstol mujer, incluso. Creo ¿sí que es? allí no, porque Ahí no. ahí sí no, porque a lo largo, ahora sí yo me voy a poner del lado teológico, a lo largo de la Biblia ha estado establecido de la historia de Dios, digámoslo así, que siempre la figura mediante la que Dios se comunica es un hombre. Muy bien, muchas gracias por tu presencia y por el esfuerzo que hiciste venir desde Guadalajara para acá. Gracias. Las últimas notas, conclusiones que pueda tener Edgar, vocero de la Iglesia. Pues invitar a quien nos escucha, a que nos conozcan, a que se acerquen. Nuestros templos están abiertos a cualquier persona, no hay ninguna distinción, no hay discriminación por condición social, por edad, de tal manera que pues es la invitación abierta para que conozcan a la Iglesia a la luz del mundo y finalmente les puedo decir que ahí van a encontrar la felicidad, que es algo muy importante en estos tiempos. Muy bien, pues en un país como México, muchas gracias por su presencia, cada vez más plural, cada vez más tolerante, la Iglesia pues ha venido, digamos, abriendo camino, muchas veces no fácil, sobre todo en inicios del siglo XX. Sí. Y ahora que prima más o está sobre el tapete el tema de un reconocimiento a la pluralidad, a la tolerancia, creo que cabemos todos. Y en ese sentido, iglesias como la que ustedes representan, que tienen raíces importantes en la sociedad mexicana, es importante que continuemos en esta perspectiva de diálogo, de entendimiento y sobre todo en este aspecto de armonía frente a otras denominaciones. Muchas gracias y por Gracias, supuesto yo lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.